Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a explorar la economía del Virreinato de la Nueva España, uno de los periodos más importantes de la historia colonial en América. Para ello, hablaremos sobre sus características económicas, las regiones y dinámicas económicas, las redes comerciales y urbanas, y las formas de propiedad como haciendas, ranchos y propiedades comunales. Todo explicado de la manera más sencilla para que cualquier persona pueda entender cómo funcionaba la economía en esa época. Para empezar, Nueva España, que corresponde al territorio que hoy es México y otros países, fue la colonia más importante del Imperio Español en América durante los siglos XVI al XVIII. Su economía se basaba principalmente en la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Lo interesante es que, aunque el territorio era enorme, las regiones eran bastante autónomas, produciendo la mayoría de lo que necesitaban localmente. El comercio se daba principalmente entre pueblos cercanos porque los caminos eran largos y peligrosos. Actividades económicas de la Nueva España: agricultura, minería, ganadería y comercio. Sí, para entender mejor la minería, especialmente la extracción de plata, fue la base económica principal. La plata se exportaba en Europa y generaba muchas riquezas, pero también se cuidaba que la producción fuera eficiente, bajando los costos de materiales como la pólvora y el azogue, un mercurio usado para extraer la plata. La agricultura se enfocaba en cultivar maíz, frijol y otros alimentos básicos para el consumo local, mientras que en la ganadería producía carne, cuero y otros productos para la población y el comercio interno. El comercio se daba en las ciudades importantes, como Ciudad de México, Veracruz y Guadalajara, que también eran centros urbanos con muchos movimientos de mercancías. Durante los primeros 200 años, la economía de Nueva España estuvo marcada por un sistema donde el poder estaba muy descentralizado. El virrey era la máxima autoridad, pero delegaba funciones a los alcaldes mayores, quienes tenían mucho poder local y muchas veces se beneficiaban personalmente. Los impuestos se cobraban de manera irregular y muchos recursos se desviaban hacia funcionarios y no directamente a la corona. Esto generaba desigualdad y descontento. La población mestiza crecía y las distinciones sociales se mantenían, pero con un mayor mestizaje cultural y social. Las reformas borbónicas. A mediados del siglo XVIII, los reyes borbones, especialmente Carlos III, intentaron cambiar esto con las llamadas reformas borbónicas. El objetivo era fortalecer el control de España sobre sus colonias y aumentar los ingresos para enfrentar crisis económicas y amenazas externas. Estas reformas implicaron aumentar los impuestos, crear un sistema más eficiente con nuevos funcionarios llamados intendentes y establecer monopolios estatales sobre productos como el tabaco, la pólvora y el pulque. Aunque la producción minera y comercial creció, estas medidas causaron mucho descontento porque afectaban a muchos sectores, incluidos indígenas, criollos y comerciantes. Además, el Estado confiscó recursos hasta de la Iglesia, lo que provocó aún más resistencia. Ahora hablemos de las formas de propiedad que eran fundamentales para entender la economía. Por un lado, estaban las haciendas, grandes propiedades agrícolas o ganaderas que funcionaban como pequeñas economías autosuficientes y donde trabajaban campesinos y peones. Los ranchos eran propiedades más pequeñas, dedicadas principalmente a la ganadería, que producían carne, cuero y otros productos. Por último, las propiedades comunales eran tierras que pertenecían a comunidades indígenas y que usaban en común para cultivar o pastorear animales. Estas tierras comunales fueron muy importantes para la supervivencia de muchos pueblos originarios. Estas tres formas coexistían y eran base de la organización social y económica. Ciudades de Nueva España funcionaban como nodos claves en las redes comerciales. Por ejemplo, Veracruz era el puerto principal de entrada y salida de mercancías. Desde ahí llegaban productos europeos y se exportaba plata. Las rutas comerciales unían las ciudades grandes con pueblos pequeños, permitiendo el intercambio de alimentos, materias primas y productos manufacturados. Sin embargo, las malas condiciones de los caminos y las distancias limitaban el comercio a gran escala. Por eso, la mayoría de las transacciones se hacían localmente. Cierre y reflexión. En resumen, la economía del Virreinato de Nueva España fue un sistema complejo y dinámico, con regiones que producían lo que necesitaban, una minería próspera y un comercio que conectaba a distintas ciudades. Las reformas borbónicas intentaron centralizar y modernizar la economía, pero también generaban conflictos que luego influyeron en los movimientos de la independencia.
Además, las formas de propiedad como las haciendas y propiedades comunales reflejaban la diversidad social y económica de la época. Y entender este sistema nos ayuda a comprender cómo se formó la sociedad mexicana y las bases económicas que dejaron un legado hasta nuestros días. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que ahora tengan una mejor idea de cómo funcionaba la economía en la Nueva España y por qué fue tan importante en la historia de México. Hasta la próxima.